un poder, un superpoder. Tal vez algunos escogerían ser invisible, el volar, son las cosas que siempre se preguntan. Pero cuando vemos la situación del día a día, cuando vemos nuestra misma vida o las personas que queremos, que vemos el dolor, no sé si ustedes quisieran un superpoder para que el dolor desaparezca, para que el dolor no se sienta. Yo creo que todos estaríamos de acuerdo que sería un buen superpoder que el dolor no se sienta. Hablando de manera muy gráfica, te caes de la bicicleta, te raspas la rodilla, te golpeas la cabeza, y ¿qué es lo que realmente nos hace llorar? Cuando nosotros hemos llorado, ¿han llorado? ¿Cuál es la razón por la cual lloramos? Por el dolor, sea físico, sea emocional, sea de cualquier tipo. El dolor causa llanto, ¿estás de acuerdo? Si tuviéramos un poder para omitir el dolor, ¿lo haríamos? Fíjense, tal vez sí, tal vez no, pero lo que se me hace interesante de esta situación, imagínate que no sintieras dolor, ¿cómo sería nuestra vida? Si no sintiéramos dolor. Muy seca. Muy seca. Ok, muy buena respuesta. Realmente el dolor nos acompaña y lo vemos a veces como un enemigo. Pero fíjense, dentro de la medicina hay un fenómeno que se llama insensibilidad congénita al dolor. No sé si han escuchado. Se llama insensibilidad congénita al dolor. Es una condición extremadamente rara. Una persona en un millón la tiene, donde pues, al final de cuentas no sientes físicamente el dolor. Sí, es decir, te caes, te golpeas y no lo sientes. Para muchos sería un superpoder, pero ha habido casos documentados donde hay niños con esta condición que se han fracturado el tobillo o el pie y siguen jugando como si nada hubiera pasado, porque no sintieron el dolor. ¿Sí? De hecho, nosotros a veces cuando estamos con una adrenalina tan alta no sentimos ni siquiera que nos cortamos. ¿Les ha pasado? Al final de cuentas, el dolor es un sensor. Es un sensor de que algo está funcionando. Si me pego, me tiene que doler y tengo que reaccionar. ¿Sí? Entonces, el asunto con esta enfermedad o condición es que el sensor del dolor no les prende, pero el daño está hecho. ¿Me explico? Es decir, el dolor es una señal de alerta sobre un daño que estamos recibiendo. El dolor no es el problema, el dolor es el síntoma. ¿Sí? ¿Vamos ya hasta ahí? Entonces, nuestros cuerpos pudieran acumular fracturas, heridas, infecciones graves, y si no tenemos el síntoma, nos podemos meter en problemas. El síntoma es una alerta de que algo no anda bien. En ese sentido, lo que vimos en la serie de signos vitales en la temporada anterior fue exactamente eso. Cómo están los sensores de nuestras vidas, los signos vitales. ¿Sí? Los signos vitales, les insistí en aquella serie, no existen para culparnos o para condenarnos. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Para qué sirve la temperatura? ¿Para condenarnos? ¿Para acusarnos? No, para señalar que algo no anda bien. ¿Sí? Así en la vida espiritual, al igual que en lo físico, si no sentimos el dolor, sería un problema más grave. ¿Están de acuerdo? Ok, entonces dicho esto, los síntomas, el dolor que sentimos, el vacío que sentimos, la desesperación que sentimos en el día a día, no es una maldición y no es una condenación, es una señal. Y los síntomas no son un castigo, son un regalo. ¿Sí? Cuando el carro prende algo, cuando en el carro prende algo, no es un castigo que prenda, es un regalo, porque te está alertando que la gasolina está por terminar, ¿no? Te está alertando que el motor necesita revisión. Y muchas veces nosotros los mexicanos somos tan buenos que le apagamos el foquito con el mecánico. En lugar de atender el problema, apágalo. ¿Les ha pasado? Hasta no han pagado por eso, ¿no? Entonces, el dolor de nuestras vidas
no es información. La incomodidad, el agotamiento, la ansiedad, el vacío, no son fallas del sistema, son alertas, de hecho, de que el sistema está funcionando bien. Porque nuestro cuerpo, nuestra espiritualidad fue diseñada para alertarnos cuando nos salimos del diseño, cuando le ponemos más aire a las llantas de las que debería, cuando le falta aceite a nuestro motor, cuando le falta gasolina. ¿De acuerdo? Amén. Entonces el problema no es tener síntomas, el problema es confundir el síntoma con la enfermedad. No queramos desaparecer el dolor porque el dolor nos habla de que algo no está funcionando en nuestro diseño. Y eso, para mí, forma de verlo, es un regalo. ¿Están de acuerdo? Amén. Si no, ni modo, como digo. La fiebre, ¿a todos les ha dado fiebre? La fiebre no es la infección. La fiebre es la respuesta a la infección. Por decirlo, si la fiebre viniera de la infección, la fiebre no es el problema, no es la infección, ¿están de acuerdo? ¿Y qué hacemos nosotros? Atacamos la fiebre. ¿Sí o no? Amén. No atacamos la infección. Si fuera una infección la causa de la fiebre. Entonces la fiebre, que es el síntoma, no es el problema. La fiebre está haciendo su chamba de que algo no anda bien y por eso te calientas. Así como el carro se calienta cuando no anda bien, o se prende poquito. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, tratar la fiebre sin pensar en la infección produce dos cosas al mismo tiempo y ese es el problema. Cuando tratamos el dolor, tratamos la fiebre, bajamos la fiebre, pero el problema está adentro y puede progresar, puede avanzar, puede agravarse. Amén. ¿Más o menos? La fiebre podemos bajarla con un medicamento, pero podemos estar descuidando la causa y podemos estar maquillando la causa, ¿sí? Y se puede agravar la causa porque estamos atacando el dolor, que es síntoma y no la enfermedad y no la causa. ¿Ok? Antes de seguir, una pausa aquí, un ejercicio que vamos a hacer todos. Vamos a pensar qué hicimos las últimas 48 horas, es decir, los últimos 2 días. Piensa un poquito, respira, piensa qué hiciste ayer, qué hiciste antier. Si tuvieras que etiquetar con una palabra lo que sentiste, lo que viviste, ¿cuál sería? Agotamiento, ¿estás agotado? Prisa, no te alcanza la vida. Irritabilidad con los que amas, te enojas por cualquier cosa, o sientes un vacío que no sabes de dónde viene. Puedes pensarlo un poquito, no me contestes, solo tú solo. Identifica un dolor. ¿Cuál será tu síntoma de hoy? ¿Cuál será tu síntoma de los últimos 2 días? Ese es un regalo. Algo nos está funcionando y nuestra espiritualidad nos está diciendo que debemos atendernos. ¿Más o menos? Ahí paramos el ejercicio. Lo que hacemos con lo que sentimos revela mucho dónde está nuestra esperanza, nuestra confianza. ¿Sí? Hay quien agrega a la situación, al cansancio, más actividad, más compromiso, más asistencia, más esfuerzo. Hay quien se aísla, se aleja de lo que le genera fricción, de afrontar la realidad. ¿Sí? Y hay quien pudiera estar esforzándose en el testimonio que debería dar hacia afuera, cuando por dentro se está desmoronando. Podemos reaccionar de diferente manera a nuestras circunstancias y cada una de esas cosas va a ser tratar la temperatura y no la infección. ¿Sí? El síntoma entonces pudiera estar bajando, ya no me siento tan caliente, la temperatura no está tan alta, ya no me siento tan agotado, pero a lo mejor estamos huyendo de enfrentar decisiones. O a lo mejor nos estamos escondiendo en nuestra responsabilidad. O a lo mejor estamos cargando culpa que no nos corresponde y no podemos perdonarnos, ni perdonar a otros. Necesitamos identificar ese dolor, ese vacío, ese síntoma de dónde viene. Y no es fácil. Si fuera fácil, pues a lo mejor no estaríamos aquí. Estaríamos volando como ángeles ya, ¿no? Pero bueno, fíjense, les voy a dar
un testimonio, no un testimonio, más bien una anécdota real, vigente en mi casa. En mi casa hay una pared hacia el vecino, particularmente en el cuarto de Gaby, una pared que siempre está húmeda. ¿Sí? Siempre está húmeda. ¿Les ha pasado? ¿Han tratado la humedad? Es un problema, ¿no? ¿Cuál es el asunto aquí? Pues al principio llegamos, estaba húmedo y pues le pintamos, ¿no? Después, obviamente, con el tiempo volvió a salir. Ahora le resanamos, le pusimos yeso y le volvimos a pintar. Después de un tiempo volvió a salir, ¿sí? De tal modo que tumbamos prácticamente una franja de todo el cuarto, una franja amplia. Le tumbamos todo el enjarre, le dejamos oreando con ventilador, le pusimos impermeabilizante, le volvimos a poner enjarre y le volvimos a pintar. ¿Y qué creen? Volvió a salir. No llegaron a la raíz. No llegamos a la raíz. ¿Cuál fue nuestra solución? Aquí me voy a exhibir, nos vamos a exhibir. Nuestra solución a la circunstancia fue poner azulejo. Ya no lo vemos. Pero va a tumbar. No sabemos cuándo. Es cuestión de tiempo y es cuestión. Maquilla por fuera, pero por atrás está el problema. Ya venga, se preguntó usted, ya lo entendió bien. Justamente, ¿todos están de acuerdo con eso? Sí. Y exactamente eso va a pasar, no sabemos cuándo venga el azulejo, pero no va a ser para siempre. Y solo le pusimos un maquillaje más grueso para que no se evidencie el problema. Y ya al menos no se nos moja la cama o lo que esté ahí, pero el problema seguramente sigue ahí. Y la verdad es que no sabemos cuál es el problema porque intentamos todos, entonces lo más seguro es que el vecino tenga ahí algo, ¿no? Por ahí está su jardín, ahí está a lo mejor a ese nivel está la tierra y ahí cae todo el agua, no sé, no sabemos. El problema lo resolvimos de una forma, no desde la raíz, y es parte de lo mismo. Todo esto nos costó dinero, nos costó tiempo, no fuimos como negligentes, intentamos de todas formas y al final el problema surgió de nuevo. El muro sigue húmedo porque el problema está del otro lado de la pared. Amén. ¿Se dan cuenta del problema, del asunto? Muchas veces atacamos los síntomas y descuidamos el problema, la enfermedad, la causa raíz. Y lo más desgastante no es en realidad el muro húmedo que se ve y que nos moja muebles, sino es intentar secarlo sin que funcione, ¿sí? Y ese punto es importante porque yo creo que todos estamos sintiendo humedad en nuestras vidas. ¿Qué quiero decir con humedad? Síntomas de que algo no anda bien. Dolor, desesperación, frustración, economía, trabajo sin sentido, relación con nuestros padres, relación con nuestra pareja, en nuestra casa no está en orden. Todos sentimos algo de dolor. Todos tenemos un muro húmedo en nuestras casas, ¿sí? Y ese asunto, lo más importante al principio es reconocerlo. ¿Qué quiere decir reconocerlo? ¿Tienes un muro húmedo en tu casa? ¿Cuál es? Puede ser, como dije, una relación con tu esposa, puede ser una relación con tus padres, puede ser tu relación con el trabajo, con el alimento, puede ser tu relación contigo mismo. ¿Cuál es tu muro húmedo? Puedes mirar al que tenga más confianza aquí a un lado y puedes ver en sus ojos que hay algo en su vida que le falta, sin tratar de exponer ni condenar, porque no se trata de eso, ¿verdad que no se trata de eso? No. El cristianismo no se trata de eso, no se trata de condenar. Los signos son un regalo para darnos cuenta que algo no anda bien. Es de hecho que el sistema está funcionando bien, que empieza a alertarnos. Entonces, lo primero que hay que hacer es reconocer que algo no está bien y que los síntomas que vemos no son el problema, sino son la señal de que algo no está bien. Podemos pintar, podemos encargar y podemos poner azulejo, una solución muy cara, y no vamos a solucionar el problema.
Eso es lo que muchas veces intentamos con respecto al dinero, con respecto a nuestras relaciones, con respecto a sentir que tenemos un sentido en la vida, un propósito. Cuando empezamos a ponerle un enjarre y no vemos por dónde está el problema. Y repito, no es que sea fácil. ¿Ok? Ok, bueno, entonces, así está realmente nuestras vidas, así está realmente el mundo, y algunos tienen más de un muro húmedo, pero todos tenemos problemas, todos vemos el síntoma. Y esos síntomas que a veces los pastores no sabemos cómo manejarlos. Les voy a poner un ejemplo de síntomas. La gente está llegando tarde. ¿Es un síntoma o es una enfermedad? ¿Es el síntoma o es la raíz de llegar tarde? Es el síntoma. ¿Sí? Están distraídos. Prefieren el fútbol. O está lloviendo. ¿Sí? Y empezamos a diagnosticar. A través de los síntomas decimos, no, pues es falta de compromiso. O algunos son más atrevidos en decir, no, esa persona ni siquiera ha nacido de nuevo. Nacido de nuevo significa aceptar a Cristo, ¿no? Entonces empezamos a diagnosticar y a condenar, son unos mundanos, son unos ligeros, cuando eso es el síntoma. Hay problemas que no han resuelto. Y a lo mejor que algunos vengan es el síntoma de que no están enfrentando algo y piensan que con venir están cumpliendo con lo más importante de sus vidas, pero están descuidando las cosas de su casa. Y está bien difícil. Entonces el punto es, no debemos juzgar sin justo juicio. Primero saquemos la viga que está en nuestro ojo para poder sacar la astilla que está en nuestro hermano. En otras palabras, todos tenemos problemas, pero diferentes problemas. Tenemos que aprender a ver con compasión los síntomas de otros, aunque parezcan circunstancias muy puntuales como falta de compromiso, como que no les interesa a Dios. Por supuesto, pero ese es el síntoma. Por supuesto que puede ser eso, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Por qué les va a interesar más el fútbol que Dios? Y eso no se tiene que ver con venir el domingo, tiene que ver con vivir la vida de lunes a domingo. ¿Cómo la vives? ¿Cómo la enfrentas? ¿Sí o no? Entonces, cuando nos equivocamos y pensamos que el síntoma es el problema, empezamos a atacar el síntoma y decirles, son unos desobligados, son unos fríos, son unos mundanos, tienen que tener más compromiso, tienen que llegar temprano. Estamos atacando el síntoma. ¿Sí? Y a veces les damos más información, más sermones sobre el compromiso, más sermones sobre esto, más sermones sobre aquello. A veces nos esforzamos en más lectura bíblica, más oración, más actividad, cuando el problema puede estar en otro lado y les podemos estar afectando más. ¿Sí? Amén. No porque estas intervenciones sean malas, sino porque ninguna pudiera estar tocando el origen del problema. ¿Sí? Sí. Entonces, esta historia que leímos al principio de Juan, capítulo 15, es una historia que muchos conocemos. ¿Sí? Volvemos a leer. Dice Jesús, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Sí? Imagínense, y no sé si les ha tocado conocer, imagínense una persona en particular, alguien que durante muchos años estuvo firme en las congregaciones, estuvo creciendo en su fe, asistía, no faltaba, servía, leía, oraba, todo funcionaba. Pero por dentro, poco a poco, sin que nadie lo notara, incluyéndose él mismo, todo iba menguando, se iba desgastando. No hubo una decisión así puntual, específica, un día que dijo, ya me cansé. Simplemente fue un ritmo que fue bajando, ¿sí? Que fue ocupando el espacio que le corresponde a Dios.
Y a veces el espacio que le corresponde a Dios lo podemos ocupar por asistir a la iglesia, por asistir a actividades eclesiásticas. Y eso también puede ser una cisterna rota. Un día, esta persona que estamos imaginándonos se dio cuenta de algo, ¿sí? Parecía funcionar su vida por fuera, pero por dentro sabía que ya no había conexión, empezaba a haber apatía, empezaba a no tener ganas de venir, a no tener ganas de abrir su Biblia, a no tener ganas de que no le nacieran palabras de oración. Y todo fue gradual. No fue una decisión que dijo el vato, ya voy a dejar de hacer las cosas. Un cansancio que no supo sostener sobre lo correcto. ¿Qué dice aquí la palabra? Permanezcan en mí, en el versículo 4, y yo permaneceré en ustedes. Dice, ninguna rama, y es lo que quiero enfatizar, ninguna rama puede dar fruto en sí misma. ¿Están de acuerdo con eso? Ninguna rama puede dar fruto por sí sola, sino tiene que estar en la vid. Así tampoco ustedes pueden dar fruto, dice Jesús, si no permanecen en mí. Está fácil, ¿no? Imagínense la imagen de una rama cortada. ¿La han visto? Por ahí está una rama cortada, cualquier rama, por tu casa, en el bosque, ves una rama cortada. Y la rama cortada, fíjense, ¿qué significa la rama cortada? ¿Qué significa ese si no permaneces en mí o separados de mí? Como dice Jesús, separados de mí nada puedes hacer. Se seca, te dice aquí. Separado de mí nada puedes hacer. O sea, no es elitismo del Señor. Como la rama que está cortada por la vid, no es una condena que se vaya a morir, se va a morir, es una realidad. ¿Están de acuerdo? Amén. Separados de Él nos vamos a morir. Está fuerte, ¿no? Entonces la rama no muere porque se le castigó, para que se le quite no vas a morir, perdón, no vas a vivir. Más bien por estar separada va a llegar a morir. Incluso puede la rama cortada mantenerse verde algunos días, ¿sí o no? Amén. Incluso la rama cortada puede dar alguna florecita en algún momento de esos días que todavía tiene vida. Amén. ¿Sí? Pero es inevitable su muerte, porque está separada de la vida. Amén. Cuando Dios dijo en Génesis 2, perdón, sí, 2, no lo apunté, el día que comas de este árbol morirás, era prácticamente diciéndoles, el día que cortes tu rama de mí, vas a morir. O sea, no era un castigo, no era una amenaza, les estaba diciendo lo que iba a pasar. ¿Notan la diferencia? Sí, amén. El día que comas ese árbol, porque comer ese árbol significaba deslindarse de su gobierno, de lo que él ofrecía. El día que te separas de mí, vas a morir. ¿Sí? Entonces, los signos, volvemos a eso, los signos del dolor, del vacío, de falta de sentido, de estar irritados todo el tiempo. La buena noticia es que nuestra espiritualidad está funcionando para lo que es decir, nos está mandando alertas de que algo no anda bien y por eso nos sentimos así, por eso nos sentimos vacíos, por eso sentimos el dolor, y eso es bueno.
porque al menos sentimos. Porque de todas maneras, si no atendemos la señal, nos vamos a morir. Es mejor sentir y poder hacer algo que pensar que estás bien, ¿sí o no? ¿Más o menos? Entonces, ¿qué significa ese dolor? Exactamente. Que el sistema humano de la espiritualidad, sea física o más profunda, está clamando por la fuente. Es decir, conéctame de nuevo a la fuente para volver a funcionar. ¿Sí? Es como alguien que se está sofocando, alguien que le está faltando oxígeno. ¿Qué es ese síntoma? Sino de que lo conectan al oxígeno. Necesita oxígeno. ¿Sí? Entonces nuestros dolores, nuestros síntomas nos están clamando que volvamos a la fuente. ¿Sí? Porque la muerte es lo contrario al orden que Dios estableció, al diseño original, o como le hemos dicho, al Shalom. ¿Qué es el Shalom? El diseño original de Dios, el propósito original, todo en armonía, todo en paz, todo en orden, y todo lo que vaya en contra de eso nos lleva a la muerte, al caos, al dolor. Entonces el dolor nos dice, no somos de aquí, estamos a encontrar alivio, estamos a saciar nuestra sed. ¿Sí? No es un castigo, sino es una consecuencia de estar arrancados de la vida. Porque el ser humano fue creado a imagen de Dios y semejanza de Dios. No puede estar lejos de Dios por mucho tiempo, funcionando bien. ¿Sí? Fíjense, otra vez en el verso 5, yo soy la vid y ustedes son las ramas, dice el Señor. El que permanezca en mí, como yo en Dios, dará mucho fruto. Separado de mí nada pueden hacer. Separado de mí nada pueden hacer. Porque en esta ilustración nos está enseñando algo importante. Con esta ilustración de yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. En esta ilustración y en cualquier otra no pueden hacer nada separados de mí. Porque el pámpano tiene sentido cuando está conectado a la vid. El pámpano no tiene sentido por allá volando para pegar a los niños, ¿verdad? Puede funcionar, pero él está diseñado para estar en la vid y dar fruto. Pues cuando nuestra vida no está conectada a la vid, van a tener problemas. No dar fruto es un problema. No porque se nos exija de que, ay, si no tienes fruto no eres parte de la vid, no. Porque estar conectado a la vid da fruto. No tener fruto es un problema, es un síntoma. ¿Sí? Entonces, sin mí les va a costar, no dice ahí que sin mí les va a costar más trabajo. Tampoco dice sin mí harán cosas un poco malas o feas. No dice nada puedes hacer. Es decir, podemos construir edificios, podemos administrar presupuestos, sostener ministerios y maquillar fachadas. Pero ante el reino de Dios, una rama separada no produce fruto. ¿Sí? Y aquí me estoy encaminando al final. Una de las cosas más importantes que yo les pudiera enseñar en toda mi vida es la siguiente. ¿Sí? ¿Qué es el pecado? En la Biblia encontramos situaciones, acciones a las que se le llaman pecado. Todos están de acuerdo, ¿no? De hecho, el pecado, si la Biblia fuera un libreto, una película, el pecado fuera de los principales actores, ¿están de acuerdo? El pecado fue un papel sumamente importante en la historia que Dios nos contó en la Biblia. ¿Sí? Y creo que hemos definido mal el pecado como creyentes. ¿Sí? Y lo primero que quiero decir aquí es que el pecado, en esencia, no es hacer cosas malas. Y eso es como un poquito raro, ¿no? Porque normalmente entendemos el pecado como hacer cosas malas. O sea, hacemos cosas malas y le llamamos pecado a esas cosas que están mal.
Pero en esencia, el pecado no es hacer las cosas malas. ¿Sí? El pecado en esencia es vivir fuera del diseño original. Si volvemos al Génesis, donde Eva y Adán comen del fruto prohibido que Dios le dijo no coman, la motivación de ser como Dios, de definir lo que es bueno y malo, es la esencia del pecado. Ser como Dios, definir lo que es bueno y lo que es malo, en contraposición con Dios. Eso es pecado. Es motivación esencialmente de quitarle a Dios el lugar primordial. De hecho, digamos que cuando encontré la palabra, la tipología más importante del pecado, si podemos llamar tipología, es la idolatría. Porque la idolatría significa poner a alguien en lugar de Dios. Puedo ser yo mismo, puede ser que ponga a mi esposa en lugar de Dios, puede ser que ponga mi trabajo en lugar de Dios. Y tarde que temprano esas cisternas que construimos se van a romper, porque no están diseñadas para sostener a nadie. Una bendición, claro, la esposa, el trabajo, pero poner el lugar de Dios, ese es el pecado en origen, quitarle el lugar a Dios. Porque lo que dice Dios no lo dice por sentirse soberano, Él es soberano, no necesita demostrarle nada a nadie, lo dice porque nos hace daño. Y nos dice, el día que comas de esa árbol no es amenaza, como nosotros como padres a veces amenazamos a nuestros hijos porque no podemos controlarlos. No, Dios lo dice porque si el pecado es pecado porque nos hace daño, porque va en contra del origen, del diseño original. Y Él nos advierte. Eso es en esencia el pecado. Si no me entendieron, lo van a escuchar después. Pero obviamente el pecado se refleja con acciones, pero no es la causa del pecado de las acciones. ¿Sí? Y podemos hacer acciones pecaminosas, sí, pero si no entendemos el origen del pecado y cómo se manifiesta, porque por el pecado entró la muerte, ¿recuerdan? Sí. Es decir, el dolor. Vamos a atacar cosas diferentes. Por eso es importante entender el pecado. ¿Sí? Y ahorita vamos a concluir con algo importante. Entonces, ¿qué es el pecado? Elegir vivir fuera del diseño original. Eso es pecado. Elegir. ¿De acuerdo? Elegir vivir. Es lo que hizo Adán y Eva. Vivir fuera del diseño de Dios. Los actos, entonces, pecaminosos son los síntomas y nosotros le llamamos pecado. Está bien, pero no confundamos la esencia del pecado, porque la raíz es la motivación de creer que podemos vivir separados de Él, que podemos ser nuestro propio Dios, o que la persona es mi propio Dios, o que mi trabajo o con mi deporte es mi propio Dios. Y aquí volvemos a lo mismo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, dice el Señor a través de Jeremías. Me dejaron a mí fuente de agua viva. Me dejaron a mí fuente de agua viva. Y construyeron y cavaron para ustedes cisternas. Cisternas que se van a romper y no van a detener agua. De alguna manera creyó el pueblo que podía, o sea, si vemos la analogía un poco, la cisterna es cavar pues, un pozo para que el agua de lluvia pueda retenerse. Entonces están diciendo, bueno, el manantial, la fuente de agua viva, podemos dejarlo. Tenemos cisternas que construimos y cuando llueve, si construimos las suficientes, vamos a tener el agua suficiente, no necesitamos el manantial. Error, porque la lluvia también viene del manantial. Bueno, es que no la habían enseñado el ciclo del agua, los muchachos.
el agua se evapora, ¿no? Sí, Se condensa, etcétera. Pero bueno, está claro, ellos pensaban que podían subsistir sin Dios construyendo cisternas. Y pues era temporal, porque las cisternas no están diseñadas para albergar tanto tiempo el agua, sobre todo en aquel entonces se iban a romper. Y eso es lo que les está diciendo, me dejaron a mí. O sea, y yo quiero que empezamos a ver a Dios diferente. Bueno, no te creas, hagan lo que quieran ustedes. Cada quien ve a Dios de la manera que vive la vida, pero el punto aquí es, yo no creo en un Dios que esté enojado todo el tiempo, porque alguien que está en control de alguien que creó todo esto que vemos, ¿por qué va a estar estresado por nosotros? O sea, y no necesita tampoco, pero sin embargo nos ama. El punto es de que no está enojado, ay, para que se les quite les voy a mandar un huracán. No, yo no lo veo así. Yo lo veo, ese me dejaron a mí, fue entregado a IVA, lo veo como un padre que se duele. No es de que para que se les quite se van a morir. ¿Me explico? Dios realmente está interesado en el ser humano. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. O sea, tanto nos amó. Entonces, esos mensajes que a veces parecen de un Dios ogro, es con de alguna manera para que nosotros le entendamos, porque somos medios cabezones. ¿Sí? Me dejaron a mí, dice él. No eligió, y aquí el asunto pues interesante es que ellos no eligieron necesariamente algo malo, eligieron algo que parece funcionar. Una cisterna es una construcción legítima, es un esfuerzo real, es un trabajo invertido, pero en el momento de mayor necesidad esa cisterna no va a sostener. Como cuando nosotros ponemos nuestra esperanza y nuestra confianza en el trabajo, en la familia, en el valor que las personas tengan de mí, lo que diga la persona de mí, tarde o temprano eso se va a romper. No podemos sostener nuestra vida y nuestra tranquilidad en que las personas nos valoren, en que el mundo no esté en orden. Esa esperanza está en la fuente de agua viva. Amén. El que hizo los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. En el que hoy está en control a través del Espíritu, encabezando un proyecto en el que nos invita a nosotros. ¿Qué más nos puede faltar en esta vida?